22 de marzo del 2016, soy José María Pacoricari, catedrático de la Universidad José Carlos Mariátegui en Arequipa. En esta oportunidad hablaremos sobre los principios que regulan el proceso contencioso administrativo. El primer principio es el principio de integración. La ley que regula el proceso contencioso administrativo indica: los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Esto implica que el juez especializado en lo contencioso administrativo, si es que ve una deficiencia o vacío en el ordenamiento jurídico administrativo, debe llenar ese vacío en principio a través de los principios del derecho administrativo. ¿Cuáles son los principios del derecho administrativo? Los más importantes son dos: el principio de legalidad y el principio de interés público. Adicionalmente, podemos indicar como principio que también debe observar el juez especializado en lo contencioso administrativo el principio de prosecución de los derechos fundamentales de los administrados. Esto significa que si existe un vacío o deficiencia, se debe llenar a través del principio de legalidad, por el cual la autoridad administrativa solo puede hacer aquello que expresamente determina la norma, o por el principio de interés público. Esto es que se debe estar al interés de la colectividad en su conjunto, dejando de lado el principio de interés privado o la autonomía privada de las partes. Y por último, proteger los derechos fundamentales de los administrados. El segundo principio es el principio de igualdad. Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado. Esto significa que tanto la administración pública, esto es la entidad del Estado que se demanda, como el administrado en el proceso contencioso administrativo son iguales. Debe tenerse en cuenta que ya el Código Procesal Civil estableció que se dejan sin efecto cualquier tipo de privilegios del Estado en un proceso. Esto implica que en el proceso contencioso administrativo, la administración pública no tiene ningún privilegio sobre el administrado. Ahora bien, respecto del administrado, debe tenerse en cuenta una deficiencia. Por ejemplo, por el principio de igualdad y conforme a la normatividad del contencioso, no es posible cobrar costas y costos del proceso. Por el principio de igualdad, tampoco el administrado puede cobrar costas ni costos del proceso. Esto constituye algo que afecta al administrado, en el entendido que si bien las costas del proceso no serían materia de cobranza, los costos del proceso sí lo son, en el entendido que el administrado gasta su dinero en la contratación de un abogado y es justo que a través de los costos del proceso, si gana el proceso, se le devuelva su dinero. Principio de favorecimiento del proceso. El juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal existe incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. Esto significa que si el juez verifica que respecto del agotamiento de la vía administrativa existe alguna duda o incertidumbre no regulada por el ordenamiento jurídico administrativo, debe admitir a trámite la demanda, no debe declararla improcedente. Esto es importante respecto de algunos actos en los cuales resulta dudoso el agotamiento de la vía administrativa. Por ejemplo, al administrado le notifican un oficio
un memorándum, una carta circular, son actos administrativos, constituyen actuaciones materiales. Si no son actos administrativos, ¿se puede recurrir ya al contencioso administrativo? ¿Es posible interponer un recurso administrativo? Si existen estas dudas razonables en el juez respecto a que se agotó o no la vía administrativa, el juez debe admitir a trámite la demanda. Será la demandada la que con mayor tiempo puede establecer si se agotó o no la vía administrativa a través de una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. El último principio es el principio de suplencia de oficio. El juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio, también denominado en el proceso constitucional como principio de queja deficiente. Si es que existe alguna situación que podría ser subsanada por el mismo juez contencioso administrativo, existe la obligación de hacerlo. Pero si no puede subsanarlo el juez contencioso administrativo, deberá disponer que la parte lo subsane dentro de un plazo prudencial, declarando inadmisible, por ejemplo, la demanda. Esto sería todo respecto de los principios del proceso contencioso administrativo.